permiso de reconstrucción. En una extensa entrevista con ADN Radio Chile, el presidente Sebastián Piñera se dio tiempo para referirse uno por uno a los temas más importantes que marcan la agenda política de las últimas semanas. Entre ellos, respondió a los cuestionamientos en torno al conflicto en el Servicio de Impuestos Internos y la polémica que involucra al director Julio Pereira por las decisiones tomadas en el famoso perdonazo tributario a la multitienda Johnson's. Piñera defendió la honra del director, aunque agregó que debió haber avisado al ministro de Hacienda. Yo sé que está dentro de sus atribuciones. De hecho, son las atribuciones de los directores regionales y de la directora de grandes contribuyentes. Pero en un caso de esta naturaleza, por el efecto político que iba a provocar, yo estimo que hubiera sido conveniente que él hubiera informado a su superior directo, que es el ministro de Hacienda. El presidente aseguró que en los próximos días tomará la resolución sobre la permanencia o no de Pereira en su cargo. Por otra parte, también se le consultó por los desencuentros con el gobierno boliviano que hace semanas ya vienen dando pauta y creando tensión en las relaciones entre ambos países. Aseguró el mandatario que Chile nunca cederá soberanía. 2 de las personas que más participaron en la negociación de ese tratado fueron electos posteriormente presidentes de Bolivia. Que el tratado está plenamente vigente y que el tratado estableció los límites. Eso lo sabe el presidente Morales. Y por eso lo que él trata de hacer es buscar una negociación con Chile que a veces avanza y a veces retrocede, porque evidentemente es cuando ellos plantean, como yo lo he escuchado al presidente Morales, que quieren recuperar Antofagasta, Calama, Mejillones. Mientras que sobre el problema ocasionado por la detención de los 3 conscriptos bolivianos, acusó a Evo Morales y su gobierno de un discurso doble estándar y dijo que todo se podría haber solucionado antes si la defensa de los soldados hubiese cooperado. Y el Poder Judicial en esta materia actuó en forma impecable, cumplió con la ley, buscó solucionar el problema. Si hubiera tenido mayor colaboración de los soldados bolivianos, se pudo haber resuelto mucho antes, y aquí hubo un tremendo doble estándar de parte de Bolivia, porque por una parte exigía soluciones y por otra parte frenaba todas las posibles soluciones. También se refirió a las candidaturas de los 2 abanderados de la alianza, Andrés Salamán y Lawrence Goldborn, y pese a que remarcó que tienen claras diferencias, insistió en que cualquiera de los 2 está preparado para continuar con el proyecto del gobierno. Son personas distintas, trayectorias distintas, formaciones distintas. Uno tiene una larga trayectoria en el servicio público, el otro ha tenido una trayectoria importante en el sector privado y también en los últimos tiempos en el servicio público. Uno es ingeniero, el otro es abogado, los 2 fueron ministros de este gobierno. Y yo siento que los 2 están preparados para ser muy buenos presidentes de Chile. Piñera, al finalizar su entrevista, aseguró que luego de terminado su mandato como presidente de la República, no tiene intención de volver al mundo de las empresas, sino que intentará mantenerse en el servicio público. Bueno, y vamos a conversar sobre varios de los temas que planteaba en esa entrevista el presidente Sebastián Piñera. Nos acompaña en el estudio de Hora 20 el senador Alberto Espina, de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, senador? Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Senador, lo quiero llevar de inmediato a uno de los temas que abordaba el presidente, que ha sido un tema muy polémico en los últimos meses y tiene que ver con el perdonazo a Johnson's y el rol del director del Servicio de Impuestos Internos. Si bien el presidente reconoce, dice, este es un hombre honesto, hay un informe de Contraloría que no lo cuestiona directamente a él, si el presidente pone el dedo en la llaga en un tema que para los chilenos ha resultado complejo de comprender, y él dice, me hubiese gustado que cuando van a condonar una deuda como esta, que esto se hubiese enterado más arriba, que yo me hubiera enterado, por ejemplo. Esto despertó una sensación general de las personas de que algo estaba pasando en el Servicio de Impuestos Internos, que no le perdonan nada a las personas, pero sí a una empresa que debía más de $100 millones en parte de sus impuestos. ¿Cómo entendemos eso, senador? Mira, yo creo que el director de Impuestos Internos actuó bien. Yo he estudiado bien a fondo el tema. La razón es muy simple. Cuando existe una deuda de $200 millones en una empresa que no se sabe si va a quebrar o no, Impuestos Internos tiene 2 opciones. O se juega a cobrar el total de la deuda, con lo cual las posibilidades de que la empresa quiebre porque no tiene plata para pagarla son altas y por lo tanto no recibe un peso. Esa es la verdad. Y la otra alternativa es decir, mire, págueme el capital íntegramente, porque no se condona un peso el capital, pero condóneme los intereses y las multas. Lo que hizo el director es decirle, págueme el capital íntegramente, que son cerca de $120 millones. La regla general en Chile es que a las empresas se les condona automáticamente el 70% de sus deudas. Y en este caso se le condonó el 90%. Lo que estamos discutiendo es ese porcentaje entre el 70% y el 90% si debió hacerse o no. Pero si yo analizo fríamente, objetivamente, la trayectoria de impuestos internos en este gobierno y en los anteriores, yo tengo una convicción de que el director de impuestos internos
hizo una condonación que favorece los recursos del fisco, porque el riesgo es que el fisco se quedara sin un peso de haber insistido en cobrarlo todo. Y hay un segundo argumento. Esta es una empresa que tenía 1.200 millones de dólares en pérdidas tributarias, que es una fortuna, porque como la había ido mal y disminuían su resultado, finalmente lo que había es que tenía menos gracia. Entonces, lo que tenía era esta empresa fantasma, sí, esta empresa zombies, como les dicen, para ir engañando al sistema. Respecto a las cuales el gobierno, este gobierno, es el primer gobierno en Chile que no acepta respecto a las empresas fantasma que carguen a pérdida tributaria un peso. En el gobierno anterior se hicieron 500 millones de dólares. Senador, perdón, pero yo entiendo lo que usted nos dice, sí. y si uno sigue su argumento, uno entiende que así opera el Servicio de Impuestos Internos. El tema es que cuando uno escucha las cifras y lo que pasa con las personas comunes que nos enfrentamos al Servicio de Impuestos Internos es muy feroz de entender. Sí, lo que pasa es que si una persona, y ha ocurrido muchas veces, tiene una deuda de impuestos internos y pide condonaciones, la gran mayoría de ellos recibe una condonación del 70%, finalmente. Un alto porcentaje. Entonces, en este caso, lo que pasa es que las cifras son muy altas. Pero yo creo que aquí lo que estamos juzgando es si el director de impuestos internos actuó con probidad, sin probidad. Alguien podrá discutir y decir, mira, no se debió haber condenado el 90, debió haber condenado el 70. Ok, eso puede ser objeto de un debate. ¿Qué te parece esa relación con Holmes-Polman? ¿En qué sentido? Es que queda establecido que... Eso sí, mira, es que yo no le encuentro nada de malo que él haya tenido relaciones anteriores con otra persona, porque lo que estamos haciendo aquí, yo no lo comparto para nada. El día de mañana tú trabajas en la red y quieres ser candidato al Parlamento y se dicta la ley de televisión nacional y la ley de la televisión digital y te pueden decir, pero usted, señor trabajador, tiene interés. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Si alguien cree que hay alguna irregularidad, un acto de corrupción, pruébelo. Aquí, la Contraloría, que todo el mundo sabe que la Contraloría en esta materia no es a media, sino que falla con claridad y mucha fuerza, así lo hace el Contralor Mendoza, determinó con toda claridad que el director de impuestos internos no había cometido absolutamente ningún acto que pudiera calificarse ni medianamente de falta de probidad. Ahora, los funcionarios de impuestos internos dicen que todavía el sumario está en desarrollo, y por lo tanto la decisión de la cual él se hace pública, ¿no es verdad? Y se exculpa, me refiero a Julio Pereira, no es tan así. Y lo segundo, ¿por qué entonces, a tu juicio, Alberto, el presidente hoy dice en los próximos días tomaremos una definición? Y la ministra vocera, Cecilia Pérez, de alguna manera también deja ese espacio. Si todo está tan claro, ¿por qué Julio Pereira entonces eventualmente puede salir del cargo? Lo que pasa es que el presidente de la República es el presidente Piñera y no yo. Si yo hubiese sido el presidente de la República, lo habría confirmado. Porque uno se forma convicción de las cosas o no se forma. Pero él está dentro del gobierno. En los gobiernos... ¿Julio Pereira seguirá en el gobierno? No, yo soy partidario que siga como director de impuestos internos. Lo digo derechamente. ¿No tienen esa información todavía? Si lo va a mantener el presidente, es una información que tiene el presidente y me lo dijo que iba a resolver los próximos días. Y era el presidente. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdón que te interrumpa, Alberto, porque en algún momento se dijo se va a esperar el informe de la Contraloría. Sí, el informe de la Contraloría. Y él, Julio Pereira, se encarga de decir que queda libre, en buen chileno, de polvo y paja. Sí. Y hoy el presidente Piñera en ADN dice en los próximos días tomaremos la definición. Y la ministra vocera dice lo mismo. Porque el presidente Piñera está esperando, entre otras cosas, que ese informe llegue a conocimiento del gobierno, porque solo lo tiene acceso él y probablemente no lo ha tenido. Pero mira, aquí hay una cuestión que yo nunca participé tampoco cuando pasaba con los gobiernos de la concertación, que se crucificaba a gente por anticipado solo por sacar revancha y ventajas políticas. Y tuve graves problemas en mi sector político, porque defendí a personeros de gobierno. Me acuerdo del Ministerio del Interior, cuando yo decía, no, la persona actuó correctamente. Entonces, esta especie de caza de brujas que se produce, en el que a las personas se les atribuye y empieza una cadena de conductas irregulares y empieza una cadena de imputaciones, finalmente quedan inocentes y nadie dice nada. Mira, esto me recuerda casos, nosotros hemos vivido en Chile experiencias bien dramáticas hace poco. El caso de Maquena, entre paréntesis, una cosa dramática. Perdón que les diga. ¿Te refieres a Pablo Maquena? Por supuesto, pues. En este país, Pablo Maquena, yo estaba de vacaciones y vi que en la playa lo tenían de abusador sexual, pues. Y ahí estaba abusador sexual y después se dieron cuenta que era inocente. Entonces, ahora él ha tenido la ventaja de salir en los medios defendiéndose y exponiendo su versión, y hay otra gente que no alcanza ni a salir. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque él alcanzó, por lo menos, se supo que él no fue... Yo solo digo una cosa. Los gobiernos se forman convicción cuando alguien actúa en forma irregular o actúa en forma correcta. Este gobierno, cuando hay personas que han actuado en forma irregular, derechamente ha sancionado de inmediato y ha sacado de sus cargos a quienes han cometido irregularidades. Perdón, Alberto, yo tengo una convicción personal
Sí. La de Alberto Espina. ¿Te preocupa? He estudiado los datos y tengo la convicción que Julio Pereira, primero porque lo conozco hace más de 30 años, pero eso es un factor subjetivo, porque por último yo lo conozco, sí. Pero quiero decirte que creo que es una persona que ha actuado correctamente y defendió los intereses de Chile. ¿Te preocupa, Alberto, que si ahorró mucha plata que si no el Estado habría perdido? ¿Te preocupa que si el presidente Piñera finalmente toma la decisión que salga como director de Impuestos Internos, pueda ocurrir otra vez lo que ocurrió cuando salió el entonces ministro de Justicia, Teodoro Rivera, y que provocó un verdadero sismo en tu partido? Con la renuncia de Carlos Larraín y que 24 horas después volvió. Que yo creo que también el otro extremo es malo, en el siguiente sentido. El presidente de la República se encarga de su confianza. Él lo eligieron los chilenos, no nosotros. Votaron por Sebastián Piñera, no por los partidos. Y por lo tanto, cuando se trata de cargos de su exclusiva confianza, quien tiene que tomar la decisión y asumir los riesgos de una u otra decisión es el presidente. Por lo tanto, lo que corresponde es bancarse el presidente. Pero yo tengo que decir con toda franqueza y mirando a la gente derechamente a la cara que yo tengo la convicción, después de estudiar el tema, aquí se habla mucho y no se estudian los temas, de ver en detalle qué ocurrió, por qué ocurrió, cuál es la política de impuestos internos de toda la vida. Impuestos internos en Chile es una institución de un prestigio mundial, por favor. En este país eludir impuestos es lo más difícil del mundo. Y Pereira lo ha hecho muy bien en esa materia. Nunca Chile ha recaudado más impuestos que ahora. Entonces yo, analizado este dato, tal como si hubiese pensado que había sido en forma incorrecta, lo habría dicho inmediatamente, porque no tengo ningún interés personal comprometido, le quiero decir que a mi juicio lo actuó correctamente e incluso su acción permitió que el Estado de Chile no perdiera todo lo que tenía en juego, que eran 200 millones de dólares, recuperara 110 millones de dólares, evitara una deuda, lo que se llama una pérdida tributaria que significaba que el Estado chileno podría, Johnson, haberle seguido no pagando impuestos eternamente. Sí hay un punto que el presidente tiene ganado, y es que a lo mejor tiene toda la razón cuando le dice, ¿y por qué en un caso de esta envergadura a mí no se me consulta? En eso el presidente tiene toda la razón, pero eso no transforma un acto regular en un acto irregular. Senador, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Hora 20. Gracias, que le fue súper bien.